Bienvenidos al avance del capítulo 160 de la telenovela Vecinos. La conversación entre Gervasio y Tata continuó marcada por la desconfianza que ella todavía sentía hacia Poncho. Aunque escuchó con atención todo lo que Gervasio tenía que decir, dejó claro que le costaba creer en un cambio real. Según explicó, no era la primera vez que escuchaba promesas de transformación. En otras ocasiones también había asegurado que iba a cambiar, que actuaría de manera diferente y que asumiría sus responsabilidades, pero con el tiempo siempre terminaba repitiendo los mismos errores. Gervasio comprendió sus reservas, aunque insistió en que esta vez la situación era distinta. Le explicó que había observado de cerca la actitud de Poncho durante los últimos meses y que notaba un esfuerzo sincero por corregir el rumbo de su vida. Añadió que gran parte de esa motivación nacía del deseo de convertirse en un mejor padre y de estar a la altura de las necesidades de su hija. A su juicio, por primera vez estaba luchando de verdad por superarse día tras día. Tata no quiso comprometerse de inmediato, reconoció que necesitaba reflexionar antes de tomar cualquier decisión y evaluar cuidadosamente si valía la pena volver a confiar en él. Gervasio respetó su postura y le aseguró que podía tomarse todo el tiempo que considerara necesario. Sin embargo, también le pidió que tuviera presente que Poncho necesitaba recuperar el vínculo con las personas más importantes de su vida, especialmente con ella y con su hija. Antes de finalizar la conversación, Tata quiso saber por qué se estaba involucrando en aquel asunto. Le resultaba llamativo que defendiera con tanto empeño a alguien que había cometido tantos errores. Gervasio respondió con total sinceridad. Le explicó que había sido testigo directo de los cambios que Poncho estaba intentando realizar y que después de observar su esfuerzo consideraba justo brindarle una nueva oportunidad. No pretendía obligarla a nada, pero creía que las personas merecían la posibilidad de demostrar que podían convertirse en alguien mejor. Mientras tanto, en otro lugar, Álvaro seguía intentando obtener respuestas de Rodolfo. La incertidumbre respecto al dinero oculto comenzaba a desesperarlo y quería saber exactamente dónde se encontraba para poder colaborar en su recuperación. Con esa intención, le preguntó directamente dónde tenía escondida la fortuna que tanto interés despertaba. La reacción de Rodolfo fue inmediata. Con evidente desconfianza respondió que no era tan ingenuo como para revelar la ubicación exacta de su escondite. Consideraba que aquella información era demasiado valiosa para compartirla tan fácilmente, incluso con personas que en teoría estaban colaborando con él. En ese momento intervino Peláez. Desde su punto de vista, tanto él como Álvaro podían resultar extremadamente útiles para la operación. Le recordó a Rodolfo que ambos contaban con una ventaja importante: oficialmente estaban muertos. Mientras las autoridades continuaban buscándolo a él por ser un prófugo conocido, nadie sospechaba de ellos porque el mundo entero creía que habían fallecido durante el incendio de la prisión. A pesar de ese argumento, Rodolfo continuó manteniendo la información bajo reserva. Les aseguró que todo ocurriría en el momento adecuado y que conocerían los detalles cuando realmente fuera necesario. Después de pronunciar esas palabras, decidió retirarse. No obstante, antes de marcharse les hizo una advertencia muy concreta. Les dejó claro que Jessica no debía enterarse de nada de lo que estaban planeando ni de las conversaciones que habían mantenido. Por otra parte, los preparativos de la boda seguían avanzando. Frank acompañaba a Tatiana mientras revisaban distintas opciones relacionadas con el vestido que usaría el día de la ceremonia. Tatiana comentó que no veía la necesidad de buscar uno nuevo porque ya tenía un vestido guardado. Frank no tardó en señalar el inconveniente que encontraba en esa idea. Consideraba poco apropiado que utilizara la misma prenda con la que se había casado anteriormente con Rodolfo. A su juicio, una nueva etapa merecía comenzar con algo completamente diferente y desvinculado de recuerdos que pertenecían al pasado. Tatiana reconoció que aquella observación tenía sentido. Después de pensarlo durante unos instantes, aceptó que lo mejor sería elegir otro vestido para la boda con Oscar. También comentó que en lugar de conservar el antiguo sin utilidad alguna, prefería entregárselo a alguien que pudiera apreciarlo. Frank opinó que debía tratarse de una persona especial. Aquella observación llevó a Tatiana a pensar inmediatamente en Nicole. Convencida de que el vestido encajaría perfectamente con ella y de que sabría valorarlo, decidió que sería la persona indicada para recibirlo. Además, estaba segura de que Nicole quedaría encantada con aquel obsequio y lo recibiría con enorme entusiasmo. Álvaro mantenía una creciente preocupación que no lograba apartar de su mente. Durante una conversación con Peláez, le confesó que no conseguía entender cuáles eran las verdaderas intenciones de Rodolfo respecto a Clara. El hecho de que continuara moviendo piezas en secreto le
generaba desconfianza y comenzó a temer que tarde o temprano ella terminaría involucrada en alguno de sus planes. Peláez trató de restarle importancia a aquellas inquietudes y sostuvo que el único objetivo de Rodolfo seguía siendo recuperar el dinero oculto que tanto protegía. Sin embargo, también reconoció que el problema era que Rodolfo se negaba a revelar cualquier información relevante sobre el escondite. Aquella falta de transparencia llevó a Álvaro a concluir que debían averiguar cuanto antes dónde estaba guardada la fortuna, antes de que la situación se complicara todavía más. Con la llegada de la noche, Álvaro volvió a encontrarse dominado por la necesidad de ver a Clara. Al comprobar que Peláez dormía profundamente, decidió repetir la misma maniobra de la noche anterior. Aprovechó el silencio de la casa para salir sin ser visto y dirigirse nuevamente al edificio donde vivía su esposa. Mientras tanto, Clara continuaba obsesionada con la idea de que Álvaro se había presentado ante ella después de muerto. Convencida de que aquella experiencia había sido real, le comentó a Sarita que quería utilizar una tabla para intentar contactar con él. Sarita no comprendió el propósito de semejante idea y trató de hacerla entrar en razón. Consideraba que la aparición que Clara decía haber visto no había sido más que una ilusión provocada por el dolor y el impacto emocional que todavía sufría tras creer que había perdido a su esposo. Clara se mantuvo firme en su versión. Estaba convencida de que Álvaro realmente había estado frente a ella y comenzó a pensar que aquella visita podía haber sido una despedida. Sarita respetó sus creencias, pero dejó claro que no estaba dispuesta a participar en nada relacionado con ese tipo de prácticas. Antes de retirarse, le pidió que la llamara si necesitaba cualquier cosa y se aseguró de que estuviera bien. Por otra parte, Gato abandonó el edificio sin imaginar que poco después aquel movimiento facilitaría la entrada de un visitante inesperado. Álvaro llegó al lugar y encontró una oportunidad cuando observó que una de las puertas había quedado abierta. Aprovechó la ocasión para ingresar sin llamar la atención y subió directamente hasta el apartamento de Clara. Al llegar frente a la puerta llamó con cautela. Cuando Clara abrió y lo vio de pie, volvió a experimentar una impresión tan intensa como la de la noche anterior. El asombro se reflejó inmediatamente en su rostro. Temiendo que el grito volviera a alertar a todo el edificio, Álvaro reaccionó con rapidez y le cubrió la boca antes de que pudiera hacer ruido. Después la abrazó y le explicó que seguía vivo, que había logrado recuperar la libertad y que todo lo que había ocurrido no era lo que ella creía. En otro lugar, Oscar se encontraba concentrado en sus obligaciones cuando recibió una agradable interrupción. Tatiana apareció ante él con una actitud especialmente seductora, dispuesta a compartir un momento romántico. La aparición de Tatiana logró captar por completo su atención y por unos instantes olvidó todo lo demás. Sin embargo, la situación cambió cuando una llamada telefónica interrumpió el momento. Tatiana decidió retirarse hacia la habitación dejando claro que lo esperaría mientras atendía el asunto. Oscar tomó el teléfono y respondió sin imaginar quién se encontraba al otro lado de la línea. Apenas escuchó la voz, reconoció inmediatamente a Rodolfo. La conversación adquirió un tono inquietante desde el primer instante. Rodolfo le comunicó que estaba dispuesto a poner en marcha algo que llevaba tiempo preparando. Oscar no tardó en cuestionar por qué debía prestarle atención o seguir cualquiera de sus exigencias. La respuesta de Rodolfo fue directa y contundente. Le reveló que Jessica se encontraba bajo su control y le hizo entender que si quería volver a verla sana y salva tendría que obedecer las instrucciones que estaba dispuesto a darle. Al mismo tiempo, en el apartamento de Clara las emociones se desbordaban. Una vez superado el impacto inicial, Clara descargó sobre Álvaro toda la angustia acumulada durante aquellos días. Entre lágrimas y golpes llenos de impotencia, le reprochó el enorme sufrimiento que había experimentado al creer que estaba muerto. Le recordó cuánto había llorado durante el velorio y el entierro, convencida de que jamás volvería a verlo. Álvaro aceptó sus reproches y le pidió perdón sinceramente. Después le explicó que todo había formado parte de un plan ideado por Rodolfo para sacarlo de la cárcel. Clara escuchó aquellas explicaciones sin poder ocultar su incredulidad. Le costaba aceptar que una situación tan extrema hubiera sido planeada y sobre todo no comprendía por qué nadie se había molestado en decirle la verdad. Álvaro le aclaró que sí habían intentado comunicarse con ella en varias ocasiones. Le explicó que realizaron numerosas llamadas con la intención de tranquilizarla, pero que nunca obtuvieron respuesta. Clara reconoció entonces que había rechazado todas aquellas llamadas deliberadamente. A pesar de todo, Álvaro insistió en que lo importante era el presente. Ahora estaba allí vivo junto a ella.
Aquellas palabras terminaron por derrumbar las últimas barreras emocionales de Clara, quien se aferró a él con fuerza. La felicidad de volver a tenerlo frente a sus ojos superó cualquier reproche pendiente. Después de haber atravesado la soledad, el dolor y la desesperación, sintió que recuperaba una parte de sí misma que creía perdida para siempre. La llamada de Rodolfo dejó a Oscar completamente alterado. Sin rodeos, Oscar reaccionó con indignación y exigió saber de una vez cuáles eran sus verdaderas intenciones. Desde el otro lado de la línea, Rodolfo reveló que su objetivo seguía siendo recuperar a Tatiana. Según su visión, la única persona capaz de ayudarlo a lograrlo era precisamente Oscar. Lejos de intimidarse, Oscar consideró absurda aquella pretensión y estaba convencido de que Tatiana jamás volvería a enamorarse de él. Sin embargo, Rodolfo no compartía esa opinión. Estaba convencido de que si conseguía que Tatiana desarrollara un profundo rechazo hacia Oscar, terminaría alejándose de él y quedaría libre para regresar a su lado. También dejó claro que no pensaba detenerse ante nada para conseguirlo. Como medida de presión, amenazó con hacerle daño a Jessica si Oscar se negaba a colaborar, asegurándole que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar a la mujer que consideraba suya. Oscar respondió que acudiría a las autoridades para poner fin a todas sus maniobras y a la sensación de impunidad con la que actuaba. No obstante, antes de que pudiera continuar la discusión, descubrió que Rodolfo ya había cortado la comunicación. Mientras tanto, Álvaro conversaba con Clara acerca de los siguientes pasos que debía dar. Aunque acababan de reencontrarse después de que ella lo creyera muerto, le explicó que tenía que regresar junto a Rodolfo. Clara no comprendía aquella decisión y le cuestionó cómo podía seguir relacionándose con alguien que cada vez demostraba ser más impredecible y peligroso. Álvaro le explicó que precisamente por esa razón estaba dispuesto a correr riesgos. Esperaba conseguir la parte que le correspondía para poder construir un futuro mejor y dejar atrás las dificultades económicas que habían marcado gran parte de su vida. Aunque seguía preocupada, Clara terminó apoyando su decisión. Le pidió que fuera prudente, que se mantuviera en contacto con ella y que evitara exponerse más de lo necesario. Álvaro aceptó la petición. Por otro lado, Rodolfo intentó acercarse a Jessica para recuperar cierta normalidad entre ambos. Sin embargo, ella decidió marcar distancia. Después de soportar durante mucho tiempo una relación desigual, expresó su cansancio ante una situación en la que sentía que sus sentimientos y esfuerzos nunca eran correspondidos. También manifestó que había tomado la decisión de marcharse junto a su hija porque ya no estaba dispuesta a seguir viviendo de promesas vacías. Las palabras de Jessica tomaron por sorpresa a Rodolfo. De inmediato intentó convencerla de que permaneciera a su lado, argumentando que todas las decisiones que había tomado tenían como finalidad construir una vida junto a ella. Jessica no se dejó persuadir fácilmente y le recordó que llevaba mucho tiempo esforzándose por demostrarle afecto, comprensión y lealtad sin recibir el mismo trato a cambio. Rodolfo trató de justificarse, asegurando que cargaba con demasiados problemas y responsabilidades. Según él, la presión que soportaba era enorme y necesitaba que Jessica comprendiera que también estaba haciendo sacrificios para sostener todo aquello. Mientras tanto, Álvaro regresó al escondite utilizando una entrada discreta para evitar llamar la atención. Sin embargo, sus movimientos no pasaron desapercibidos. Peláez lo descubrió antes de que pudiera entrar sin ser visto y de inmediato comenzó a interrogarlo. Álvaro aseguró que simplemente había salido a despejarse durante un rato, pero Peláez no pareció convencido. La desconfianza se apoderó rápidamente de la situación. Peláez reaccionó con brusquedad y le advirtió que no toleraría ninguna maniobra realizada a sus espaldas. Sospechaba que Álvaro podía estar intentando adelantarse para localizar el dinero oculto sin compartir la información con él. Aunque Álvaro negó rotundamente esa posibilidad, Peláez dejó claro que permanecería atento a cada uno de sus movimientos. También le hizo entender que le convenía mantener una alianza con él, pues consideraba que Rodolfo no dudaría en sacrificar a cualquiera que se interpusiera en sus planes. Por otra parte, Tatiana intentó dedicar tiempo a la relación que mantenía con Oscar y buscó compartir un momento de cercanía con él. Sin embargo, Oscar seguía profundamente afectado por la amenaza que había recibido de Rodolfo. Los pensamientos sobre Jessica en peligro que corría y las exigencias de su rival no dejaban de ocupar su mente. Esa preocupación terminó afectando su comportamiento. Aunque Tatiana no entendía lo que estaba ocurriendo, percibió una distancia inusual en él. La reacción la entristeció especialmente porque se encontraba a pocos días de celebrar su boda y esperaba vivir esa etapa con ilusión y tranquilidad.
Oscar también se sintió mal al notar el efecto que su actitud había provocado. Intentó disculparse, pero no fue capaz de revelar el verdadero motivo de su preocupación. Guardó silencio para protegerla de los problemas que lo acosaban, aun sabiendo que esa decisión podía llevar a Tatiana a pensar que sus sentimientos habían cambiado justo cuando estaban a punto de comenzar una nueva vida juntos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.